Cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es nuestro sistema de desarrollo embebido Arduino. Básicamente tenemos una placa integrada donde estamos trabajando tanto la parte de la programación como la parte de depuración y ejecución de lo que llamamos un sketch o una programación del microcontrolador. En nuestro sistema embebido vamos a reconocer dentro de los elementos primordiales lo que viene a ser nuestro puerto USB, que nos permite la conexión con una computadora o con otros dispositivos. Adicionalmente, por ahí vamos a tener nuestra fuente de tensión, que es la que usualmente trabajamos en el momento de la programación y de las pruebas de la programación realizada. Tenemos también nuestro botón de reset, que nos permite reiniciar la ejecución de la programación. Tenemos dos módulos para la comunicación a través de los protocolos ISC-SP. Tenemos el módulo 1 y el módulo 2. Tenemos puertos digitales de entradas y de salidas determinados desde el pin 0 hasta el pin 13. Tenemos también un punto de tensión de referencia como el GND, y tenemos un punto de tensión de referencia para lo que son las señales analógicas. Dentro de estos pines digitales vamos a tener 6 canales analógicos, dentro del cual tenemos el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11 como canales PWM. Los vamos a reconocer con la instrucción analog write. También tenemos lo que es el LED embebido en la placa, el LED que está conectado directamente al pin 13. Vamos a tener dos LEDs que me van a representar transmisión y recepción dentro de la comunicación serial, y esos dos pines están conectados directamente con lo que son esos dos LEDs están conectados con lo que son el pin 0 y el pin 1 de nuestro microcontrolador. Tenemos en la parte de abajo lo que es el power jack, que es el conector que me permite acoplarlo a una fuente de tensión DC externa, como puede ser un cargador, que nos puede soportar hasta los 12 voltios, y este viene controlado, esa tensión viene controlada con el regulador que tenemos adjunto al jack. En la parte inferior de la imagen, o en la parte izquierda de la placa de desarrollo embebido, del sistema embebido, vamos a tener aquí lo que llamamos las entradas analógicas, que van desde la 0 hasta la 5. Al igual vamos a tener nuestras fuentes de tensión. Tenemos una fuente de tensión de salida y una fuente de tensión de entrada, cada una con su respectiva punto de referencia, que es nuestro GND. Entonces aquí en la parte derecha vamos a tener donde dice Power, vamos a tener un GND, un Ground, una tierra con una tensión de entrada, un voltage input, que básicamente me va a permitir conectar una tensión de entrada hasta de 9 voltios. Y tenemos nuestro pin 3 y 4, que es ground, y 5 voltios, que nos va a permitir una salida de 5 voltios, y tenemos otra salida de 3.3 voltios, que vienen directamente ligadas con la fuente de tensión si la utilizamos por el puerto USB, o por el plug, por el jack de una fuente de tensión externa. Adicionalmente tenemos un borne para trabajar lo que es el reset desde también el circuito que se conecte, y tenemos un punto de referencia para nuestras interrupciones. Acá en la placa tenemos también lo que viene a ser nuestro controlador, nuestro microcontrolador de la empresa Atmel, de la familia Atmega. Ya dentro de nuestra simulación dentro del Proteus, acá podemos ver un poquito más claramente lo que viene a ser el comportamiento, más bien encontramos lo que viene a ser la configuración interna del microcontrolador y cómo viene conectada directamente con nuestra placa de Arduino. Dentro de nuestros pines digitales de Arduino tenemos desde el pin 0 hasta el pin 7, por un lado. Si nosotros lo miramos en el esquema, tenemos desde el 0 hasta el pin 7, y por otro lado desde el pin 8 hasta el pin 13, que nos van a representar esta conexión que tenemos acá desde el pin 0 hasta el pin 7 y desde el pin 8 hasta el pin 13, y por otro lado vamos a tener desde el análogo 0 hasta el análogo 5. Si nosotros miramos puntualmente lo que viene a ser la estructura del microcontrolador,
vamos a encontrar que esos pines del sistema embebido de Arduino vienen conectados directamente a los pines físicos del microcontrolador. Entonces vamos a tener que el pin 0 del Arduino es el pin 26 del microcontrolador, como si yo acá tomara los pines, los contara y diríamos que este pin 26 que está por aquí abajo lo tenemos cableado hacia el pin digital 0. Y vamos a tener que el pin 1 va a estar al 27, al pin 27, el pin 2 va a estar al pin 28 del microcontrolador, el pin 012, el pin 3 va a estar conectado al pin 1, al pin 2 el pin siguiente y así sucesivamente. Vamos a tener que, por ejemplo, el pin 8 lo tenemos conectado al pin 10 del microcontrolador y, por ejemplo, el canal análogo 0 está conectado al pin 19 de nuestro microcontrolador. Acá podemos ver las condiciones o la configuración más bien de nuestro microcontrolador como tal, y el reconocer estas configuraciones y las funciones que va a tener cada uno de los pines del microcontrolador también nos permite reconocer lo que vienen a ser las funciones de la placa como tal. Entonces vamos a ver que todos estos primeros 8 pines que van desde el I0 hasta el I7 vienen configurados. Si nosotros miramos acá en la representación de las funciones, tenemos que me dice PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7. Eso hace referencia a que dentro del microcontrolador se manejan algo que nosotros reconocemos como puertos, y este que se conoce como el puerto D, que es un puerto de 8 bits. Al igual vamos a tener que, por ejemplo, los pines I08, I09, 10, 11, 12 y 13, adicionalmente lo que viene a ser el pin 5 y el pin 6, que en este caso no está representado directamente dentro del Arduino, pertenecen al puerto B. Entonces yo acá puedo ver puerto B0, puerto B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. ¿Qué sucede con estos dos pines que tenemos acá como 5 y 6? Si nosotros miramos acá dice XTAL1, que hace referencia a cristal. Acá es donde nosotros hacemos la conexión del cristal de cuarzo. Bueno, en esta imagen no se ve, pero ahí viene conectado el cristal de cuarzo, que es el que me permite generar la frecuencia de trabajo como tal del microcontrolador. Entonces acá nosotros vemos que, por ejemplo, un puerto B0 tiene una función del protocolo de comunicación ICP1. Además me permite manejar una función de clock out y también me permite trabajar lo que son las interrupciones que tiene directamente el microcontrolador. Si volvemos al pin 0, que está conectado en el pin 26 del microcontrolador, que decíamos que es el puerto de 0, también tiene la función de RX, así como el 27 o el canal 1, perdón, el pin 1, que pertenece al puerto D1, tiene la función de transmisión TX. Y así nosotros vamos a ver que la mayoría de los pines tienen varias funciones que me permite asimismo realizar varias tareas. Si nosotros miramos ahora el puerto C básicamente me está diciendo que es un puerto digital. Tanto el puerto D como el puerto B como el puerto C en su esencia son digitales, pero algunos adicionalmente tienen funciones como son analógicas. En este caso vamos a ver que el puerto C0 adicionalmente también tiene el conversor análogo digital 0, el puerto C1 tiene el conversor análogo digital 1 y que es el que vamos a reconocer como en análogo 0, análogo 1. Esto significa que nosotros los podemos trabajar tanto digitales como analógicos. Dentro de la configuración propia del Arduino como sistema de desarrollo embebido, esos pines por defecto ya vienen configurados como analógicos, pero eso no me desestima que yo los pueda trabajar de forma digital. El ejercicio que vamos a realizar básicamente me va a permitir trabajar los puertos analógicos como puertos digitales. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para configurar un pin? Bien sea como de entrada o de salida, necesitamos utilizar la función pinMode. Vamos a especificar el número del pin y a continuación vamos a determinar si va a ser un pin de entrada o de salida. Pero antes de esto vamos a trabajar con variables. Entonces resulta que yo quiero manejar un apodo de una variable que yo necesito que se llame LED0.
Pero resulta que para yo poder crear esa variable tengo que especificar qué tipo de variable es, o más bien, qué tipo de información y cuál va a ser el volumen de información que yo quiero almacenar en esa variable. Entonces nosotros vamos a manejar variables de tipo entero, como va a ser la variable que yo voy a llamarle 0. Nosotros tenemos lo que son variables globales y lo que son variables locales. Las variables globales me permiten o pueden ser trabajadas dentro de cualquier parte de mi sketch o de mi programación. Lo puedo utilizar dentro del setup o lo puedo utilizar dentro del loop, porque lo estoy configurando o lo estoy creando antes del setup. Si yo ya creo, por ejemplo, una variable exclusivamente acá, por ejemplo, dentro del setup, por ejemplo, yo creo una variable que se llame LED1. Esa variable solamente la puedo utilizar dentro del setup. Si yo la quisiera utilizar, por ejemplo, dentro del loop, me va a generar un error porque es una variable local para el setup, pero no va a ser una variable que voy a reconocer dentro del loop. Entonces nosotros generalmente estas variables las creamos por fuera del setup, en la parte inicial de nuestro código. Entonces voy a decir que voy a tener un LED 0 y voy a tener un LED 1. Si nosotros volvemos acá al esquema, estamos viendo que nosotros tenemos los pines I0 hasta el I7 de la placa del sistema de desarrollo embebido de Arduino, y aquí tengo el IO13. Este AD0, para nosotros poder trabajarlo como digital, lo vamos a llamar el pin 14. Cuando nosotros vayamos a trabajar con los pines analógicos y los queremos trabajar como pines digitales, básicamente los tenemos que renombrar. En la placa de Arduino 1 tenemos que nuestro pin digital, el último pin digital, va a ser el pin 13. Eso significa que el primer pin analógico va a ser el siguiente al digital, o sea que va a ser el pin 14. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del Arduino Mega, estamos diciendo que el último pin digital es el 53, eso significa que el análogo 0 sería el 14. ¿Y eso con qué fin? De configurar este canal, que por defecto, les repito, es análogo, lo vamos a configurar como digital. Pero entonces también vamos a utilizar las etiquetas, y voy a decir que ese LED 0 va a estar en el pin 14. ¿14 qué significa? 14 significa que está conectado al canal análogo 0, que lo vamos a configurar como digital. El hecho que yo hable del canal del pin 14, estamos hablando precisamente en el Arduino 1 del análogo 0. Y si yo hablo de un pin 15, que en este caso pues no es nada porque solamente le estamos asignando un valor de 14 a una variable que para nosotros también va a ser una etiqueta llamada LED 0, pues hasta el momento no estamos diciendo nada. Y aquí lo que estamos diciendo es que el canal análogo 1 va a ser configurado también como un puerto digital, pero todavía no se ha especificado si es de entrada o de salida. Esto lo utilizamos también como una forma más fácil de identificar qué está conectado en ese puerto digital. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo, acá en este canal 0? Pues voy a conectar un LED. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando. Acá yo tengo que especificar en la simulación el mismo nombre del canal, análogo 0. Ahí lo estamos llamando análogo 0. Pues resulta que ya no lo vamos a utilizar de entrada para conectar un potenciómetro, sino que en este caso le voy a conectar un LED. Entonces yo acá voy a conectar mi LED y vamos a mirar si efectivamente ese canal análogo lo puedo yo manipular como un pin digital. Entonces acá tengo el canal análogo 0, tal cual como está marcado acá, pero ahora lo vamos a volver digital, y es este que llamamos 14. Entonces esa es una etiqueta que me permite recordar cuando yo estoy programando qué es lo que tengo conectado ahí. Entonces yo sé que aquí, en vez de decirle LED 2, voy a cambiarle el nombre y voy a decir que va a ser mi LED 0, para que yo me acuerde qué es lo que tengo conectado ahí. Y entonces en este caso yo voy a decir que voy a configurar mi pin LED 0 como un pin, que en este caso va a ser, perdón, acá es coma, un pin de salida. Vamos a trabajarlo como una salida digital. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer acá? Pues en este momento solamente yo quiero mirar si quedó configurado como una salida, y vamos a hacer una escritura digital de ese mismo pin. Pero ¿cuál va a ser ese pin? El LED 0. Y voy a colocarle un valor alto porque yo quiero mirar si él me lo enciende, si efectivamente yo lo puedo trabajar como un pin digital. Compilamos acá dentro de
nuestro simulador de Proteus. Recuerden que la compilación hace referencia a verificar si el código está bien escrito, más no me dice si lógicamente me va a funcionar. Lógicamente me refiero a un nivel lógico y aquí le vamos a dar correr. Entonces vemos que efectivamente el LED me encendió, significa que lo estoy trabajando de forma digital de salida. Pero ustedes dirán, pues de cierta forma no me está representando mayor cosa, pues no sé si realmente me está funcionando como salida. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar un delay, vamos a apagarlo, o sea, básicamente vamos a generar un blink. Voy a copiar acá este tiempo, lo vamos a pegar, vamos a volver a compilarlo y acá lo que estamos haciendo, lo enciendo durante 500 milis y lo apago durante 500 milis. Volvemos a compilar y lo volvemos a ejecutar. Entonces ahí vamos a ver que estamos haciendo un blink en un canal que en esencia para la placa de Arduino es analógico, pero lo configuramos como digital. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo para que este LED ya no estuviera conectado al canal análogo 0? Lo voy a cambiar desde acá, sino que estuviera, por ejemplo, conectado al canal análogo 3. Entonces, si yo me devolviera a la programación, tendría que cambiarlo en la configuración del pin, donde yo determino que es de salida, y donde lo enciendo y donde lo apago. Pero como en este caso estamos manejando etiquetas y estamos diciendo que este canal análogo 3, ahora ¿cómo se va a llamar? Análogo 0 sería el 14, análogo 1 sería el 15, análogo 2 sería el 16, análogo 3 sería el 17. Entonces, para yo no cambiarlo acá, acá y acá, que es donde lo estoy llamando, lo vamos a cambiar solamente donde yo declaro la variable. Entonces, él automáticamente me va a reconocer ese LED 0 ya no como 14, como lo tenía antes, sino que ahora me lo va a reconocer como 17. Entonces, cuando él comienza a ejecutar las instrucciones, dice void setup, o sea, voy a configurar el hardware. Y en la forma, en el pin mode, donde yo configuro los pines, acá él me reconoce el pin 17 y me dice, ah bueno, el pin 17 va a ser de salida. Y perfecto, me configuro el pin 17 de salida. Y cuando utilizo la instrucción digital write, él acá me reconoce el LED 0, que internamente tiene el valor de 17 almacenado. Entonces dice, ah listo, entonces en el pin 17 yo voy a colocar un valor alto y luego en el pin 17 voy a colocar un valor bajo. Entonces vamos a verificar si cambió el pin. Entonces nosotros podemos mirar acá dentro del esquema lógico de los pines que efectivamente cambiamos el pin. ¿Listo? Entonces ese es el primer ejercicio que vamos a realizar dentro de la simulación y es básicamente configurar un button. Vamos a configurar un pin de entrada y un pin de salida, pero utilizando los canales analógicos que nos lo representan por defecto. Entonces, para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar para nuestra simulación, vamos a conectar vamos a hacer una configuración pull-up. La configuración pull-up comprende lo que viene a ser mi pulsador y mi resistencia. Esta resistencia se recomienda con un valor de 1K. Vamos a conectar nuestra resistencia a tierra para generar mi punto de referencia. Voy a conectar tanto mi fuente de tensión al pulsador, en este caso acá, como mi pulsador a la resistencia, y aquí básicamente lo que estamos haciendo es cerrar un circuito y vamos a colocar un terminal, que el terminal lo voy a conectar a otro canal, pero ese canal lo voy a utilizar como un canal de entrada. Entonces voy a decir que ese canal va a ser el canal 2 o el 1, bueno, el que yo quiera trabajar, digamos que vamos a trabajar el canal 1 y ese lo voy a utilizar como entrada. Entonces, ¿qué voy a decir? El canal 1, ¿quién va a ser? Si este es el 14, el canal 1 es el 15. Entonces, aquí ya tenemos el canal 1, pero lo voy a representar no como un LED, sino como un pulsador. Pulsador, y lo voy a llamar el pulsador 1. O sea que yo estoy configurando el canal análogo 1 como digital, pero digital ¿de qué tipo? Lo voy a configurar de entrada. Entonces aquí vamos a hacer la configuración de ese canal. Vamos a hacer la configuración de ese canal, pero ya no se va a llamar LED 0, sino que se va a llamar pulsador 1
y ya no va a ser un canal de salida, sino que va a ser un canal de entrada. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a hacer la conexión, perdón, la configuración de un condicional. Entonces voy a decir que si la lectura digital de ese canal, en este caso, ¿cómo se llama mi canal? Se llama pulsador 1. Si lo que físicamente esté sucediendo en pulsador 1 es un estado alto, yo quiero que este señor me encienda un LED, que es lo que yo tengo acá. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Si oprimimos el pulsador, que en este caso está conectado en el pin análogo 2, si yo oprimo el pulsador, me va a encender el LED. De lo contrario, me lo va a apagar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con los ejercicios anteriores? Que ahora estamos utilizando los canales analógicos. Entonces, acá ya tenemos el canal análogo 1, que viene a ser el pin 14, que lo tenemos acá, perdón, pin 14 conectado al pulsador, y tenemos el análogo 3, que en este caso estamos hablando, repito, 14, 15, 16, 17, que lo tenemos conectado al LED. Compilamos y ejecutamos. Entonces, en este caso podemos ver en los pines como tal, el análogo 1 me está representando un valor, en este caso me muestra como un indicador azul que me está indicando que tengo un valor digital de 0. Estos estados en gris me significa que no tienen como tal un valor digital, ni un estado bajo ni un estado alto, probablemente por lo que no se están utilizando en este momento. Y en el canal análogo 3, que es el que estoy utilizando para la salida de LED, pues también podemos ver que tenemos un estado azul que significa un estado en bajo. Si yo oprimo el pulsador, vamos a ver que el estado cambia y tenemos un ingreso de la señal como un estado positivo en el canal análogo 1, pero no estamos teniendo respuesta directa dentro de nuestro pulsador, dentro de nuestro LED. Entonces vamos a verificar la configuración del pin 14, 15, 16, 17. Vamos a tener el LED y efectivamente acá le estamos diciendo que si la lectura del pulsador 1 está en alto, entonces vamos a encender el LED 0, que está en el pin 17, si no, lo vamos a apagar. Entonces es así como nosotros ya procedemos a hacer la ejecución, y entonces miramos que si oprimo el pulsador, pues estamos encendiendo el LED. ¿Cuál es la condición acá? Que estamos trabajando directamente con los canales analógicos, y este va a ser nuestro primer ejercicio. Lo vamos a realizar en la simulación. Vamos a guardar nuestra simulación, vamos a guardar nuestro proyecto en este caso, lo voy a guardar en el escritorio como prueba canal analógico. Entonces vamos a guardar ese documento y lo vamos a adjuntar con el informe que vamos a entregar a continuación. Ahora, resulta que yo quiero trabajar todos los canales analógicos al tiempo. Yo quiero que se enciendan todos los canales analógicos. Como les decía hace un momento, todos esos canales analógicos están conectados dentro del microcontrolador a algo que llamamos el puerto, y en este caso se llama el puerto C. Resulta que dentro de la configuración de mi Arduino yo puedo manipular directamente lo que son los puertos. Si yo voy a trabajar el puerto C, o si voy a trabajar el puerto B, o si voy a trabajar el puerto D, yo puedo configurar directamente todo el puerto al tiempo. Entonces, recordemos, todos estos analógicos son el puerto C, como lo vemos acá. Todos estos digitales, entre comillas analógicos, todos estos digitales pertenecen al puerto B, y todos estos digitales pertenecen al puerto D, que por eso es que nosotros tenemos de cierta forma esa separación. Yo puedo configurarlos directamente utilizando la sentencia o la manipulación de la variable DDR. Esa variable DDR es lo mismo que si fuera el pin mode, pero ya me permite manipular directamente el puerto. Entonces, en este caso yo tengo que poner el nombre de la variable DDR y a continuación el puerto que voy a manipular. Yo quiero manipular el puerto C.
todos estos 6 bits que tengo desde el 0 hasta el 5 del puerto C lo quiero manipular. Entonces yo acá especifico que este es el registro de asignación de la función del puerto C, perdón, en mayúscula, del puerto C. Y a continuación yo puedo especificar la configuración de esos pines, ya bien sea en un número binario, en un número hexadecimal o en un número decimal. Vamos a hacer la configuración en un número binario. ¿Qué significa binario? Que cuando yo quiero especificar pin a pin cuál va a ser cada uno de ellos su función, yo tengo que el primer bit que yo voy a colocar va a ser el bit número 7. El segundo bit que yo voy a colocar va a ser el 6, porque estamos hablando que son registros de 8 bits. Entonces acá si tuviéramos un PC7 vendría a ser el primer valor que yo coloque de izquierda a derecha. Entonces el primer valor va a ser PC7, el segundo valor va a ser PC6, PC5, PC4, PC3, PC2, PC1 y PC0, de tal forma que yo tengo un registro de 8 bits completo. Entonces si yo coloco el prefijo 0b, ese prefijo me le está indicando al compilador que el valor que voy a colocar a continuación va a ser en binario. Después, que voy a colocar la configuración de cada uno de estos bits, o sea que yo voy a configurar en un solo registro cada uno de los bits cómo va a funcionar, si es de entrada o de salida. Si yo los quiero trabajar de entradas, los voy a colocar como ceros. Si yo los quiero trabajar de salidas, los voy a trabajar como unos. Y en este caso yo voy a colocar un valor en binario de 8 bits. Acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ponemos el punto y coma, que significa que eso es una instrucción. En este momento voy a comentariar estas dos líneas porque estamos manipulando directamente ese puerto y no quiero pues que vayamos a tener interferencia entre estas dos líneas. Voy a quitar esto que tengo acá y vamos a hacer una manipulación diferente. Entonces, en este caso yo lo que hice fue manipular todo el registro de configuración de la operación de los pines digitales, pero del puerto C. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero manipular directamente el valor físico que me va a representar el puerto C. Entonces directamente yo coloco la variable puerto C y le voy a asignar el valor. Entonces digamos que lo quiero encender también en binario. Entonces el 0b me está representando que voy a colocar un valor en binario. El 0b me va a representar que voy a colocar un valor en binario. Y a continuación coloco el valor que yo quiero obtener en la salida. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, unos, voy a obtener un valor alto. Si coloco ceros, voy a obtener un valor bajo. Entonces acá voy a colocar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Que eso me va a generar ese mismo valor en cada uno de esos pines. Si nosotros miramos acá, nos está sobrando un corchete. Vamos a compilar. Compilación exitosa. Y ahora vamos a mirar lo que sucede en este puerto. Lo configuré directamente desde el registro del puerto y vamos a mirar que el bit 0, recordemos que el bit 0 en la configuración es este, porque estamos hablando que el de la izquierda es el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El bit 0 pues va a ser el del puerto C0. Y si nosotros miramos, ese está apagado. El otro está encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, que llegamos en este caso hasta el puerto C5, pero resulta que él físicamente no tiene el puerto C7 y adicional el puerto C6 es el que está conectado directamente al puerto de reset, o sea que yo solamente voy a tener acceso a estos 5 bits, que es lo que nosotros estamos viendo acá dentro de estos 5 primeros valores. 0, 1, 0, 1, 0, que es lo que estamos representando. Entonces ya sabemos que solamente vamos a manipular estos 5 bits. Entonces yo quiero que, por ejemplo, ahora hayan 3 encendidos y 2 apagados. Entonces recordemos que en este momento estamos manipulando es completamente el puerto. Ahora, ¿qué puedo ver? 3 encendidos, 2 apagados. Entonces estamos manipulando directamente el puerto. Ahora digamos que yo quiero hacer un blink entre ellos. Vamos a colocar un delay. Vamos a colocar un delay, lo voy a dejar cortico, 100 milisegundos. Y voy a manipular nuevamente el puerto C.
Entonces digamos que lo voy a apagar. Vamos a hacer una secuencia. ¿Cómo lo apago? Yo les dije que podíamos utilizar el valor binario, el valor digital, perdón, el valor binario, el valor hexadecimal y el valor digital. Para yo especificar que el valor que voy a colocar ahí va a ser binario, coloco el prefijo 0b. Si yo no coloco prefijo, él me lo reconoce como un valor digital. Entonces, para trabajar 8 bits, nosotros dentro de los valores digitales vamos a tener desde 0 hasta 255. A continuación, vamos a volver a colocar el delay, pues para que yo vea que se está prendiendo y se está apagando ese registro que estoy manipulando. Compilamos y ejecutamos. Entonces ahí vemos que estamos manipulando los registros, en este caso 2, 3, 4 y 5. Ahí lo estamos manipulando. ¿Qué pasó? Pues que solamente estamos manipulando estos 3 que están acá, que son lo que les estoy diciendo que se prenda. Si los quiero manipular todos, por ejemplo, voy a cambiar el primero para que se vea que se están compilando, perdón, que se están cambiando todos los valores. ¿Sí vemos? Entonces, ¿qué pasa? Estamos manipulando directamente el registro. Yo quiero que esto se vea como un arbolito de Navidad. Entonces resulta que voy a manipular todos los 3 puertos. Entonces vamos a utilizar acá DDR, voy a manipular el puerto B y lo voy a configurar como pines de salida. Entonces, una forma es binario, especifico bit a bit como quiero que trabaje, si es de entrada o de salida. Lo puedo trabajar en decimal. Si coloco el valor de 255, estoy haciendo referencia a 8 unos, que sería lo mismo que todos quedaran de salida. Esa es la otra forma de configurarlo. Ahora vamos a ya manipulamos el puerto C, que el puerto C es este que tenemos abajo donde están los canales analógicos. El puerto B, que es donde están los bits del 8 al 13, pero tengamos presente que en este caso solamente podemos manipular estos 6. Y en el puerto D yo puedo manipular todos los 8. Entonces aquí voy a configurar el DDRD. Y ese lo voy a configurar también con unos para que me quede de salida. Pero en este caso voy a utilizar la otra configuración que va a ser hexadecimal. Esa la vamos a repasar un poquito en nuestra próxima sesión. Y en hexadecimal yo voy a representar el valor como FF. De cierta forma, estas 3 valores, 0B, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 255 y FF me representan la misma configuración, todos como puertos de salida digital. Y en este caso pues vamos a configurarle un valor a cada uno de ellos. Entonces voy a decir que ahora nuestro puerto B, yo lo quiero todo encendido. Voy a colocar un 255 para que me quede más rápido. Y al mismo tiempo el puerto D también lo quiero que esté todo encendido. Entonces voy a colocar el 0xFF, pero lo voy a encender en hexadecimal, y este lo voy a cambiar todo para que me encienda en binario. Voy a apagarlos, ya los encendí todos los 3 puertos, ahora los voy a apagar los 3. Puerto D y puerto B. Entonces compilamos y ejecutamos. Entonces ahora vamos a mirar cómo todo el microcontrolador se está manipulando al mismo tiempo. Y pues si nosotros hiciéramos la configuración básica, pinmode 0 input o output en este caso, pues yo me gastaría todas estas 19 líneas, perdón, 19 líneas, perdón, 20 líneas desde el 0 hasta el 13 y desde el análogo 0 hasta el 5, me gastaría todas las líneas haciendo configuración. Pinmode 0, output, pinmode 1, output, pinmode 2, output, tendría que hacerlo todo, y en este caso lo estamos manipulando directamente dentro de los puertos. Y este va a ser nuestro segundo ejercicio. Vamos a manipular los puertos, los pines como puertos. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio, hacer el ejercicio del botón, un pulsador y un LED, pero en los canales analógicos. Y el segundo ejercicio va a ser pero con otra secuencia diferente. ¿A qué me refiero con otra secuencia diferente? Que por ejemplo encienda 2 prendidos, 2 apagados, 2 prendidos, 2 apagados y los intercale. Entonces vamos a hacer una función muy parecida a esta,
pero que me genere otro tipo de secuencia. La próxima sesión resolveremos dudas y por lo pronto espero que puedan disfrutar el video y nos ayude bastante con nuestra formación. Feliz tarde.